Buenas tardes, buenas tardes. A propósito de el 162 aniversario de la batalla de Guayubín, un amigo y primo llamado Germán me, me cuestionó al respecto para que yo emitiera mi opinión acerca de esa epopeya, acerca de la batalla de Guayubín. Esa es una batalla que se dio en el marco de la guerra restauradora. De hecho, fue la primera batalla después del grito de Capotillo, porque como bien he sabido, y mucha gente se confunde con esto, por eso quiero hacer un punto de inflexión ahí. En Capotillo no se tiró un solo tiro. En Capotillo no hubo guerra. En Capotillo se hizo una bandera y fue un símbolo. Ni siquiera un trabucazo hubo. Fue un símbolo inspirador. Porque sucede que antes de Capotillo, los restauradores tenían su plan. La génesis de la restauración del 16 de agosto sucedió en ese mismo año, en 1863, pero un día 21 de febrero. Día 21 de febrero, uno de los restauradores estaba en la gallera, se bebió unos tragos, la costumbre del dominicano, y cuando iba para su casa, tropezó con un soldado español que le llamó paisano, y él le contestó de mala manera y le dijo: paisano, prepárense para que ustedes vean quiénes son los paisanos, prepárense para que sepan lo que le va a suceder a ustedes el 27 de febrero. Eso alertó a la guarnición española acantonada acá en Guayubín. Agarraron al restaurador preso, Norberto Torres. Dicen que los borrachos y los niños hablan la verdad, dice mi amigo Mayén. Lo agarran preso por conspirador, se dieron cuenta, develaron el movimiento. Pero ¿qué sucede? Que Norberto se fugó, levantó una tabla de donde lo tenían preso. Las construcciones y los recintos militares de la época eran de madera. Y se fugó y cruzó el río y fue a Villanueva a hablar con Lucas Evangelista de Peña, que era uno de los gestores, era uno de los militares con que Santiago Rodríguez contaba acá en Guayubín. Él era el restaurador, que luego fue el restaurador, era el militar, era uno de los militares. Entonces, Lucas se reunió con los demás y, analizando la situación con Benito Monción, con todos, con la ausencia de Santiago Rodríguez, que fue la mente maestra de ese movimiento, porque eso no podemos negarlo, con la ausencia de Santiago Rodríguez, que se había retirado a su comunidad, a Santiago Rodríguez, a Sabaneta, tuvieron que adelantar el movimiento, tuvieron que hacer un levantamiento que se dio el 21 de febrero de 1863, efectivamente, porque ya fue develado el plan de que era el 27 de febrero que lo iban a hacer. Y en ese momento se dio el levantamiento acá, tomaron la plaza de Guayubín, se adueñaron de la plaza, los españoles tuvieron que abandonar la plaza. Entonces, por lo menos por un par de días, tomaron la plaza de Guayubín y empezó el primer levantamiento armado de la restauración. Pero ¿qué sucede? Que la noticia le llegó a los españoles acantonados en Santiago, y uno de sus militares, Pedro Hungría, que era dominicano pero que estaba a las órdenes de los españoles, vino con 600 hombres y se acantonó en Villalobos, en lo que hoy es Villalobos. Y desde ahí mandó un emisario a negociar con Lucas. Le prometió que les iba a resguardar la vida, que en nombre de la corona los iba a perdonar, que, bueno, la cuestión que
Benito Monción se opuso a eso. Benito Monción no quería que se entregaran bajo ninguna condición. Entonces, Hungría vino, atacó a la posición de Guayubín, que ya estaba en manos de los restauradores de Lucas y compañía, y como era una fuerza mayor, tomaron la plaza y obligaron a los restauradores a huir, a escapar por Mangá. Cruzaron por Mangá, cruzaron la barca. Se dice que cruzando el río Yaque, cuando iban rumbo a Mangá, se le cayó una pieza de cañón a la gente de Benito Monción y de Lucas. Se tuvieron que refugiar lejos de ahí y se fueron, le dieron la noticia a Santiago Rodríguez y todos se fueron y cruzaron para el otro lado, para Haití, y se refugiaron allá durante un tiempo para planear y ver cómo podían hacer las cosas. Ahí podemos ver que ahí está la génesis de la batalla de Guayubín. Efectivamente, las tropas españolas recuperaron la plaza de Guayubín, pero los patriotas dominicanos se mantuvieron con la idea de Santiago Rodríguez de atacar primero a la plaza de Guayubín, porque Guayubín es un punto intermedio entre Santiago y Dajabón. Santiago es la Segunda República y Dajabón representa la frontera donde empieza la patria. Entonces este era un punto importante, además de que aquí estaban las personas, los cabezas calientes, vamos a decir, las personas que estaban comprometidos con ese movimiento. Y algo que sumó y que apresuró el asunto fue el hecho de que Gaspar Polanco, que dominicano, pero estaba a las órdenes de los españoles, dio el paso y se pasó para el bando de los restauradores. Entonces, en ese momento fue cuando se planeó lo de Capotillo. 15 en la noche, amanecer 16, cruzaron desde Haití, donde recibieron apoyo del presidente haitiano de entonces, porque los haitianos no estaban de acuerdo con que los españoles estuvieran de este lado. Esto no se dice mucho por las rivalidades que hemos tenido con los haitianos, pero la verdad hay que decirlo. En ese momento a los haitianos no les convenía que los españoles siguieran gobernando aquí, porque tenían miedo de que se implantara la esclavitud de nuevo. El tipo de esclavitud que se dio en Haití fue muy distinto al tipo de esclavitud que se dio acá en República Dominicana. Entonces, a cambio de eso, ellos les dieron ayuda a los restauradores y con armas y otras cosas. Entonces ahí fue cuando cruzaron en la noche, y al amanecer de 16 izaron la bandera, una bandera que la confeccionó un santomeño que luchó del lado de los restauradores, Humberto Marzán. Entonces, el papá de don Cuchulo Marzán, una de las familias tradicionales de acá de Guayubín. Entonces, cuando dieron el grito de Capotillo, desde ahí marcharon para acá, marcharon para Guayubín, 2 días caminando. La noche anterior llegaron a Martín García, y en Martín García fue donde los jefes militares, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez y todos, se pusieron a analizar la forma en que iban a atacar a las fuerzas acantonadas acá en Guayubín. Entonces planearon todo, y en el silencio de la noche los españoles se enteraron de que había un ruido, de que venían, pero no sabían cómo. Entonces usaron la estrategia de llegar, arrancar en la noche del 17 para acá, y los españoles amanecieron trasnochados, amanecieron en vigilia pensando que iban a atacar en la noche, que iban a usar la oscuridad para atacar. Pero ¿qué sucede? Que los estrategas de la revolución, los estrategas de los restauradores, lo que hicieron fue que lo dejaron que ellos amanecieran matando mosquitos, que amanecieran trasnochados, y en el trasnoche, al filo de las 6 de la mañana del 18, tomaron la plaza. Empezó la guerra organizada por varios frentes,
Y así fue que se logró tomar la plaza de Guayubín. Así fue que se logró prácticamente ganar esa batalla de Guayubín de una manera estratégica. Y se dieron muchos episodios durante esa batalla. Los españoles tuvieron que valerse de los enfermos que estaban en el hospital para armarlo. Hubo 97, la guarnición española estaba compuesta por 97 soldados en total, y la mayoría murieron en esa batalla. La mayoría hicieron una tregua y pidieron que en nombre de la corona española, que se entregaran a los restauradores que le iban a garantizar la vida, pero no fue así. Los restauradores no se entregaron, no creyeron en ese cuento, y como quiera siguieron en la guerra, siguieron la batalla y triunfaron. Y los pocos españoles que quedaron vivos tuvieron que salir corriendo por la noche, por el bosque, por los montes, para poder resguardar su vida. Y de esa forma, aquí en Guayubín se erigió la bandera, se liberó, empezó lo que es se dio la primera batalla de la guerra de la restauración acá en Guayubín. Por eso es importante y por eso lo celebramos cada año. De manera que nosotros hicimos honor a la calidad de hombre que es el dominicano, a la calidad de hombre que es el soldado dominicano en buena lid, y el hombre dominicano, porque no eran soldados regulares realmente, eran campesinos, algunas personas, algunos hacendados, algunas personas que habían peleado en la independencia y tenían la experiencia, pero tenían el sentimiento patriótico. Tenían ese sentimiento patriótico de sentirse identificados como dominicanos. Un sentimiento patriótico que nace prácticamente mucho antes de nosotros, desde 1844, ese sentimiento de sentirse identificado con la dominicanidad y sentirse identificado con ser dominicano, con ese gentilicio. Y gracias a Dios, Guayubín fue escenario de una de las batallas más hermosas de la guerra de la restauración. Así es que debemos sentirnos orgullosos de esa epopeya restauradora. Muchas gracias.